Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es el programa de la historia de las palabras. Y la historia de las palabras viene de las historias orales mayas, en donde implica que los dioses del Mayab nos crearon y para darnos crecimiento y madurez ellos crearon por medio de aguas, ríos y piedras unos espejos y pusieron unos espejos en todos y cada uno de nosotros. Y ellos dicen que con ellos nos reflejamos el uno en el otro, en la plática somos uno y al separarnos crecemos y adquirimos un poquito el uno del otro. Con nosotros tenemos hoy a Javier Espinal, muralista hondureño. Nos hace el favor de concedernos la segunda plática. Y pues Javier, de nuevo, ya platicamos contigo la otra vez, pero se busca siempre que la gente tenga una familiaridad con la persona que estamos entrevistando. Algo que sea fuera de la vida pública, de tu trabajo como muralista, como artista, donde creciste, jugabas a las canicas, te trepabas a los árboles, cazabas pajaritos. ¿Cómo fue la vida de Javier, un Javier normal? Sí, muy buenas tardes, noches y muy buenos días. Muchas gracias, Antonio. Saludos, Miguel. Y bueno, estamos aquí desde Honduras, ahora residiendo en un pueblo en el noroccidente de Honduras que se llama Arada Santa Bárbara. De por sí es una zona cultural y artística de aquí de Honduras muy fuerte. Y nos hemos venido a vivir aquí a desarrollar otro proyecto artístico como el que desarrollamos en Cantarranas, Francisco Morazán, que es una comunidad donde logramos realizar 4 huancascos muralistas con la participación de artistas de diversos países de nuestro continente y logramos desarrollar un proyecto artístico. Bueno, pues sí, decir aquí que aquí como... Javier, antes de proceder, para los que no sabemos o alguien que tal vez la palabra se le haga extraña, huancasco, ¿qué es? Huancasco viene a ser, bueno, aquí tenemos una diversidad de culturas que todavía viven, o sea, tenemos 9 diferentes culturas, 9 diferentes pueblos. Tenemos pues allá por el occidente descendientes maya quiché, que son los chortí. Tenemos aquí pues de donde yo pertenezco la mayor cultura, que es la lenca. Por el norte tenemos la cultura garífuna, tenemos también los tahuacas, pech, misquitu, nahua y bueno, los de habla inglesa en las islas, que son negros de habla inglesa, y bueno, en la cultura así, Tolupán también, y también tenemos nuestra cultura mestiza también, el mestizaje. Entonces, nosotros usamos la palabra huancasco como un ritual lenca que se dio desde tiempos ancestrales y era una forma de cómo dirimir pues, conflictos, diferencias. Al inicio, pues aquí nuestra cultura lenca es más que todo pues una estructura espiritual que se realizaba pues venía haciéndose ya en una forma piramidal, pero también más que todo en lo que son las cavernas, donde se hacían pues todos estos rituales. Y también pues para ir quitando eso de esa mala justificación colonizadora, donde dicen que nuestros pueblos hacían sacrificios, y eso es lo que más se menciona para tratar de justificar la torpe, criminal y corrupta colonización que se dio en nuestros pueblos. Nuestro pueblo lenca, pues el Consejo de Ancianos, en tiempos ancestrales, para dirimir conflictos o diferencias entre pueblos lencas diversos, crearon un ritual, una figura que se llamaba el huancasco, que viene a significar algo así como encuentro de los pueblos. Entonces el huancasco llegaban con su símbolo, con por decir así, que no eran dioses, porque aquí en nuestras tierras no existían dioses. Aquí lo que existen son tatitas, nanitas, nahuales, y la palabra Dios es mal utilizada, porque aquí no hay ni Dios del maíz, ni Dios de la luna, sino que hay hermano, hermana, luna. Es una espiritualidad más integral, más intimista, y debemos de luchar también desde ese punto de vista espiritual por reclamar y volver a hacer uso
de nuestros conceptos ancestrales, los cuales pues mostraron que podíamos vivir en armonía con la naturaleza como lo hacía y lo hace en algunas zonas el pueblo lenca todavía, como la compañera, como el Copín, como Berta Cáceres, que nos enseñaron a volver, como Pascualita, nos enseñaron a volver a luchar y a tener esa identidad con lo que es la naturaleza, no vista como un recurso natural, sino vista como un bien común de nuestros pueblos. Entonces el huancasco era de que llegaba pues un pueblo hasta donde estaba el otro pueblo, tocando música y todo, y el otro pueblo lo esperaba con comida, con música, los atendía, se ponían a danzar, y ahí se iban conociendo los jóvenes. Después el otro pueblo le hacía otra fiesta y el otro iba marchando a pie, tocando por todo el camino música hasta llegar al otro pueblo, y allá pues se hacía lo mismo, se ponían a beber, a comer, a hacer todo un ritual de encuentro de los pueblos, y al final pues jóvenes de ambas comunidades que en el pasado habían estado en conflicto se conocían, tenían de repente su relación, se casaban según las tradiciones del pueblo lenca ancestral, y pasaban pues algunas veces a vivir en medio de las dos comunidades, y en esa forma sabia era como se resolvían los conflictos. Nosotros hemos retomado esta palabra del huancasco y este ritual que todavía creo que hay 2 zonas donde todavía se hacen los huancascos originarios, y decidimos ponerle el nombre lenca aquí en Honduras a los encuentros muralistas, huancascos muralistas de los pueblos del mundo en Honduras. Entonces estamos como reviviendo esa tradición, pero ya a un nivel internacional también, pues mostrando que los pueblos no tienen por qué estar en conflictos, no tienen por qué estar pues con fronteras, y mostrar que el fin primordial de todos nosotros es luchar en contra de ese capitalismo salvaje, en contra del patriarcado, es proponer pues lo que son nuestras propias espiritualidades para pues luchar en contra de todo ese montón de monstruos que produce el capitalismo, como es la migración, la exclusión, lo que son los crímenes, los asesinatos. Recientemente aquí secuestraron a 4 compañeros garífunas, de los cuales no se sabe nada todavía, y envenenaron aguas, ríos. O sea, aquí la colonización no ha finalizado, ha sido continua desde tiempos ancestrales, y aquí estamos por eso desde el arte, denunciando, luchando y proponiendo. Sí, ahondando un poco más, esto es como una especie de mediación para conflictos, o forma de platicar y tratar de mediar para evitar algún tipo de malos entendidos, el huancasco. Sí, el huancasco viene a ser esa figura, a rescatar ese espacio ancestral antiguo, donde pues los pueblos convivimos, proponemos por medio, en este caso nuestro, de los murales, donde los compañeros vienen a hablar de su espiritualidad. No es un simple encuentro muralista donde venimos a hacer técnica, ni tampoco solo conceptos, sino pues un equilibrio entre las dos, entre la técnica y el concepto. Pero lo más importante es que en estos huancascos venimos a trabajar colectiva y comunitariamente, donde los artistas pues tienen esa relación con lo que es los pueblos donde llegan a pintar, con las comunidades, y a rescatar esa tradición artística que siempre tuvimos dentro de nuestros senos, en nuestros pueblos, rompiendo con ese arte de academia, con ese arte individualista. Nosotros estamos otra vez volviendo, no estamos inventando. El muralismo es una tradición ancestral de nuestros pueblos, y la forma colectiva y comunitaria también. Sabemos pues que nuestros pueblos antes cosechaban en terrenos comunitarios. Los tolupanes todavía viven en forma colectiva y comunitaria. Entonces tratamos nosotros por medio del muralismo, de rescatar todas esas tradiciones. Vienen gente de Bolivia, de Argentina, de México, de todos los Paraguay, de todos los países de aquí de Latinoamérica, y venimos a trabajar en esa forma, a mostrar un poco cuáles son nuestros orígenes de cada lugar, de cada latitud, y convivir, diversidad, respeto, y también a rescatar todo eso pues antiguo,
porque nos enseña a vivir en una forma integral. Bueno, aunque parezca uno a veces torpe o ignorante, es preferible no quedarse con la duda. Me da gusto haberte preguntado sobre el significado de esta palabra. Tuvieron ustedes 4 encuentros de esta naturaleza, 4 huancascos en Cantarranas. ¿Y cuál es el proceso para que sigas tu hilo de pensamiento que estabas llevando antes de interrumpirte? ¿Qué están llevando ustedes acá por Santa Bárbara? Sí, bueno, siempre nosotros sabemos en el espacio que estamos luchando, los tentáculos del capitalismo están manifiestos aún en nuestras montañas. Sabemos de la agroindustria, sabemos de los proyectos extractivistas de la minería y sabemos pues de que el capitalismo no se detiene. Recientemente, aquí en un municipio de Honduras, en Azacualpa, una empresa multinacional minera canadiense, en conjunto con las autoridades manipuladoras y criminales corruptas que la comunidad internacional, que los gringos mantienen en nuestros países para poder de esa manera seguir colonizando y seguir explotando, sacaron de un cementerio, por ejemplo, cadáveres de la comunidad de gente pues, que ya había fallecido ya tiempos y recientemente, y encontraron oro en ese cementerio. Entonces estos profanadores de tumba, esta multinacional canadiense, movió pues todas sus influencias para que el narcogobierno que está aquí en nuestro país, en Honduras, y toda su estructura pues removieran esos cadáveres a otro espacio para poder sacar el oro que estaba aquí en este cementerio en contra de la voluntad de los familiares. Entonces, aquí podemos observar también cómo con estas estrategias construyen represas, destruyendo ríos, que son lo que le da vida a las comunidades. Entonces, producen pobreza en las comunidades por medio de sus proyectos, como sucede también en Cantarranas, donde existe la industria azucarera, la cual pues pretende, como todos estos proyectos transnacionales, crear dependencia de las comunidades hacia ellos, y vemos como ahorita pues hemos decidido cambiar de comunidad porque ha habido un boicot de esta agroindustria hacia lo que nosotros hemos hecho, porque logramos desarrollar la comunidad en conciencia, logramos desarrollar la comunidad en, ¿cómo se llama?, en turismo, en economía, y en presentarle una alternativa económica, colectiva y comunitaria por medio del muralismo. Porque en Cantarranas solo había un hospedaje o un pequeño comedor, y se desarrollaron ya 20 comedores, 20 restaurantes, como 3 hoteles, y se desarrolló un proyecto turístico integral para que de esta manera evitar que las comunidades emigren de sus comunidades, por eso, pues, porque destruyen los ríos, destruyen la tierra. El ingenio allá, pues, ha acaparado la mayor parte de las tierras. Las zonas más verdes son las del ingenio, y poco a poco va comprando más tierra y desviando el curso de los ríos para poder regar, pues, sus cultivos agroindustriales. Y en esta forma, pues, ha sido una lucha. No llegamos solamente a pintar un mural bonito, no, es todo un proceso revolucionario el que se va desarrollando. Y en esta ocasión, pues, ya tenemos todo un proceso, se sigue con la lucha, no se abandona, sino que seguimos, pero sin embargo también estamos creando otros espacios, porque la gente ha visto cómo se desarrollan las comunidades y cómo se logra cierta independencia de las comunidades con respecto al aspecto económico, y cómo volvemos otra vez a despertar la memoria, que es algo fundamental en lo que es nuestra identidad. En esa forma, pues, nosotros no tenemos solamente un proyecto artístico, no tenemos solamente un proyecto muralista, lo enfocamos desde lo integral, desde el desarrollo desde el despertar de la conciencia, el despertar espiritual y el desarrollo también económico, colectivo y comunitario. Entonces, esta es una propuesta, pues, muy completa, muy integral, muy inclusiva, y que vamos, pues, con las luces que nos dio también la compañera Berta Cáceres en su momento, cuando trabajamos con ella, nos fue dando, pues, esa esencia espiritual de lo que deberíamos de hacer
con respecto a lo que era esto del arte y del muralismo, y estamos viendo que está funcionando. Entonces, con esto nosotros estamos luchando, no solamente pintando, haciendo propuestas en contra de la migración, sino que se observe cuáles son las causas, los efectos, pero también cuáles son las alternativas que nosotros proponemos para que las comunidades puedan tener un desarrollo integral y de esta manera pues luchar en contra de esa migración que está haciendo bastante daño. Los pueblos están siendo desplazados, como les digo ahorita, pues hace unas 2 semanas fueron secuestrados 4 compañeros de un patronato de Trujillo, de Garífuna, y todavía no se sabe el paradero. Fueron secuestrados por paramilitares vestidos como agentes de investigación del gobierno, y hasta el día de hoy no se sabe del paradero. También han andado persiguiendo a otros compañeros garífunas y de otras comunidades, y se mantiene pues ese constante acoso hacia nuestras comunidades de parte de los cuerpos represivos, porque sabemos que los que están al otro lado del muro también son esas transnacionales que son las criminales, las que vienen a cometer delitos aquí a nuestros países, para después tratarnos como delincuentes a nosotros cuando nuestro pueblo viaja a buscar alternativas económicas. Entonces, ante todo esto, nosotros debemos de ver en el arte como eso, como una denuncia, como una propuesta de lo que está sucediendo en nuestros pueblos. Pienso yo que cuando la gente alza la frente o la conciencia se desarrolla, la gente en condición de privilegios trata de someterla de nuevo. ¿Qué tipo de presiones han recibido ustedes como para que busques otra alternativa, otra recreación de la conciencia? ¿Y qué tan fuerte es la conciencia que se quedó ahí por medio de este trabajo conjunto? Sí, bueno, nosotros en nuestro momento, pues, allá por el 2007, como estudiante, fui expulsado de la universidad pedagógica, fui perseguido, también sufrí un par de atentados del jefe de vigilantes en su momento, que nos picaba hasta la manguera de frenos del carro 2 veces, pero logramos descubrirlo a tiempo, pues, o de repente, pues, en una de esas, en el camino que íbamos era cuesta hacia arriba, y al probar los frenos miramos que no funcionaron, revisamos y miramos que la habían cortado, por ejemplo. O sea, hemos tenido persecución a raíz de mi expulsión, y también que quisieron meterme preso por unas caricaturas, la mafia educativa de ahí de la Universidad Pedagógica, que todavía está la argolla después de 20 años, y que están privatizando la educación. O sea, todo este entramado funciona pues en esa forma, tratando pues de quitar nuestros derechos, los cuales son inalienables en nosotros y por lo cual debemos de luchar constantemente. Y también pues trataron en alguna medida de sobornarnos, de jalarnos hacia la corrupción, de que nosotros fuéramos parte de esta estructura criminal, lo cual pues en diferentes momentos que lo han hecho hemos sido enfáticos, porque podemos vivir sin corrompernos y es un deber luchar sin corromperse para que de esa manera pues hacer cambiar la historia de nuestros países. Sí es posible vivir sin corromperse, sin aceptar sobornos, y en esa medida pues siempre nosotros debemos de luchar por presentar estas alternativas urgentes, porque duele la sangre de nuestros compañeros y de nuestras compañeras, porque duele también que no respeten la vida de esos seres que no son el futuro, que son el presente, como son los niños y es nuestra juventud, donde se les van cerrando espacios y se les determina con todo esto, pues, meterse a estructuras criminales, a estructuras delincuenciales, porque se les van cerrando los espacios para que ellos puedan, pues, gozar y disfrutar y tener esa lucha por esa plenitud, que es un derecho de todo ser humano. Y hemos estado pues en Europa también nosotros algunas veces viajando para ir allá a crear conciencia, porque tanto en los países que se dicen del primer mundo es urgente y necesario ir a crear conciencia a estos países, porque es increíble que cuando uno pasa por la calle vos miras un mueble tirado, un mueble que es una materia prima y que de repente para nuestro pueblo significa sudor y sangre. Y allá, por ejemplo, encontrás tenis, zapatos, ropa, un montón de cuestiones que son desechados porque la moda te va imponiendo, te va destruyendo toda esa estructura de conciencia.
Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo con el arte, creando diferentes espacios y creando también una cultura muralista de conciencia, que no se busque fama, que no se busque el mentado éxito, sino que se sepa que el arte es para despertar la conciencia, es el método que usaban nuestros pueblos ancestrales, no una forma académica donde se busque fama, donde se busque esos placebos inútiles pues para la vida de nuestros pueblos. Debemos de aprender a usar el arte como lo usaban nuestros pueblos ancestrales. Ellos no construyeron todas estas ciudades que por ejemplo, que son como los incas, los aztecas, los mayas, no las hicieron simplemente para que sean admiradas. En cualquier tipo de espacio, sean de pueblos que tuvieron bastante territorio o pueblos pequeños, hay un conocimiento esencial en lo que es la sabiduría universal. Nuestro arte es de símbolos, no es de decoraciones. Nuestro arte lo que busca es eso, pues despertar nuestra identidad, nuestra conciencia, nuestros sentidos, para que de esa manera luchemos por ese sueño que tenemos todos nosotros de poder vivir en este planeta azul, en nuestra madre tierra, vivir en una manera integral. En armonía con la naturaleza. ¿Es posible? Sí es posible, y debemos de seguir luchando por esto. A veces, Javier, en forma involuntaria, no se buscan algún tipo de reconocimiento, pero te lo da el pueblo, y tú como punta de lanza, junto con un montón de artistas y el pueblo mismo, crearon este renacer de la conciencia. Pero al alejarte tú de ahí y ya no estar como punta de lanza, aunque tú nunca hayas querido tomar algún tipo de reconocimiento o ícono principal o guía, sino que la gente despierte a su propio potencial. Ahora que te vas, van a estar un poco desbalanceados. Ahora que ya te fuiste de ahí, van a estar un poco desbalanceados. ¿Qué tanto trabajo les va a costar a ellos recrearse, ser autónomos, ser su propia figura, ya sin ti? No que tú hayas buscado ser la figura esencial. Lo que les hayas entregado, siempre van a estar tratando de ver quién se los dio y tratar de emular eso. ¿Cómo o qué tan fuerte es lo que dejaste ahí a tu percibir? Sí, mira, bueno, en primer lugar, siempre desde hace mucho, por medio de canciones, por medio de poesía, por medio de arte, por medio de otro tipo de comunicación, siempre nos llegan los ecos de lo integral, de los ciclos de la vida, de la dialéctica, donde se nos dice que nadie es imprescindible en la lucha, todos somos necesarios. Y en ese sentido se deben de ir cumpliendo esos ciclos necesarios. No trabajar con emoción, trabajar con razón, trabajar en forma integral, tener conciencia que la naturaleza nos está explicando, porque sabes de repente también que siempre pasan las nubes, siempre tiran esas gotas de agua sobre esa semilla que ha de nacer, que ha de crecer. Algunas semillas nacerán, otras no, y debemos entender eso de que de repente es necesario pues trabajar de forma integral, andar en diferentes espacios, dejar espacios, crear otros nuevos y dejar pues que los ciclos se vayan cumpliendo. Hay semillas que van a crecer, otras semillas no van a crecer. Tal vez algunas veces sembramos sobre tierra árida, pero es necesario sembrar, es necesario pues probar hacerlo. Y algunas veces sembramos también sobre tierra pues que va a ser abundante, que está abonada, que es rica, pero también en esa tierra árida, esas semillas que dejamos que no van a crecer, de repente a pasar a ser el abono. Entonces no debemos atribularnos y no debemos guiarnos por una situación de como te dije ya hace ratos, de que no es nuestro hilo conductor buscar solamente el éxito, y el éxito no es una competencia la que tenemos en esta vida. Compite el capitalismo, pero nuestras filosofías y sabidurías ancestrales, la naturaleza no compite, jamás ha competido. Si uno mira, por ejemplo, este Animal Planet, ya mira
la forma ideológica, como están dominando, como quieren en nuestra juventud. Supuestamente son buenos canales, son canales colonizadores, donde dicen que hay un rey león y que este es el que manda, que este es asesino, que este es cruel. Entonces, ¿cómo tratan de poner todos esos sentimientos capitalistas también en lo que es los ciclos de la naturaleza? Entonces, de esa manera buscan pues romper con esa integralidad y tener el individuo que ellos necesitan, que sea un individuo egoísta, que sea un individuo competitivo. Entonces, nosotros debemos de tener claro que nosotros no estamos compitiendo en esta vida en contra del capitalismo tampoco, no competimos contra nadie, estamos cumpliendo simplemente con lo que debemos de hacer con los ciclos de la vida. El capitalismo no necesita enemigos, es su propio enemigo. Y ahorita lo estamos viendo con esto del coronavirus y lo hemos estado viendo con las diferentes guerras, con los diferentes conflictos que han habido, que el capitalismo no necesita de enemigos. Es el enemigo de la humanidad y es su propio enemigo, busca su propia, al final, autodestrucción. Y nosotros lo que debemos de hacer es seguir perviviendo, seguir teniendo pues esos conocimientos de nuestros ancestros, que eso es lo que le ha dado vida a esta tierra. Cuando viajé allá donde el pueblo Tolupán, que como te digo, viven en forma colectiva, lamentablemente miré que ya hay iglesias allá, muy lamentable. ¿Por qué? Porque había una iglesia evangélica y había una iglesia católica y las comunidades se estaban dividiendo como hace la religión y ya decían aquellos evangélicos, no, aquellos católicos son los malos, aquellos evangélicos son los malos y están destruyendo la filosofía, los principios y la sabiduría de Tolupán. ¿Por qué? Porque les interesa arrancar la madera ancestral que hay ahí. Les interesa colonizar esas mentes y hay una lucha todavía allá arriba, porque es en las montañas y esa lucha se va dando en esta misma forma, como te digo. Ahorita, por ejemplo, en Cantarranas, el compañero Edilberto Borjas, escritor hondureño y uno de los grandes mecenas del arte en general hondureño, él es de ahí de Cantarranas. Ahorita él está desarrollando un proyecto de muralibros, que ya es otra etapa. Entonces uno ya no es imprescindible en la comunidad, uno debe de salir después para ver pues cuáles son los efectos, cuáles son los frutos que va a dar todo esto. Entonces, allá está trabajando Edilberto los muralibros con un compañero, con Alejandro Carvajal. Le están dando vida a eso porque ahorita no se pueden visitar las comunidades, casi no estamos restringidos para visitar las comunidades. Por eso el cuarto Huancasco, más bien que se iba a desarrollar ahorita este año, fue aplazado por lo mismo, por lo del coronavirus, pero estamos recreando y viendo cómo vamos a crear un nuevo espacio según las nuevas reglas, por decir así, de esta realidad. Entonces estamos pensando en crear huancascos calpules. Calpul es en lengua náhuatl, significan barrios, significan comunidades, significa grupos diferentes que por ejemplo creo que fue en Chichén Itzá, donde había una forma de gobierno de calpules. Que eso no nos lo explica la historia, esto hay que rebuscarlo bastante porque no quieren contarnos que habían diferentes formas de gobierno en todas las ciudades mayas. Y los calpules en Chichén Itzá era que cada calpul, cada zona nombraba un representante y todos estos formaban un gobierno. Esto lo leí en un libro de un compañero mexicano, se me va el nombre ahorita, de él, muy interesante. Nos dice que las ciudades prehispánicas no eran centros religiosos, eran centros espirituales, eran centros económicos, eran centros sociales. Entonces, esa visión y la visión que dice Pascualita, que es la anciana de aquí del Copín, de Intibucá, de los Lencas, ella dice que primero hay que desarrollar primero en las comunidades lo espiritual, después lo social, después lo político y después lo económico. Una señora que no estuvo en ninguna academia, no estuvo en la escuela, pero que tiene una sabiduría muy profunda, muy de la tierra. Entonces ella nos dice de repente así con esa voz cuál es el camino que debemos de tomar. Y es primero el desarrollo espiritual y eso lo hace el arte, eso lo estamos haciendo a través del arte, desarrollando pues esa conciencia espiritual en nuestros pueblos. Y así debemos de andar en diferentes espacios desarrollando esto,
como hoy estamos aquí en La Arada también empezando este proceso, y hay pueblos aquí cercanos que quieren desarrollar también este proceso artístico para ir desarrollando esa conciencia. Este es nuestro trabajo. Entonces, nos toca andar así, pues, para arriba y para abajo, y no solamente aquí en Honduras. Salimos a otros encuentros y hay algo que no somos nosotros solamente, sino que se van cumpliendo ciclos, porque yo estuve en un encuentro en El Salvador, estuve en un encuentro en México, en Argentina, y cuando escuchaba el discurso de los demás compañeros, es el mismo discurso que hablamos, con sus diferencias, pero sí teníamos una conciencia de que estamos desarrollando conciencia, que ese es nuestro deber, y allá en Argentina se hizo un ritual a Madre Tierra, muy similar al ritual que se hace aquí entre los pueblos lencas, que se llama la compostura. Entonces yo voy a pintar la compostura, pero también vamos a hacer la compostura en forma artística, que es hacer el hoyo, hacer una ceremonia, dándole gracias a la tierra, dándole de beber, es como una Eucaristía, dándole de beber y dándole de comer de la espiritualidad ancestral lenca, por ejemplo. Y cuando vi eso en Argentina, entendí, pucha, algo o alguien, hay unas fuerzas que nos sintonizan en la lucha que debemos de hacer y plantear. Entonces yo siento que el muralismo, a raíz también de las redes sociales, hemos sabido utilizar las redes sociales, no hemos permitido que nos usen, y por eso es que de repente el muralismo ha venido, pues, desde hace unos 5 o 6 años por ahí, a hacer algo fuerte, algo integral, porque escuchar sobre encuentros muralistas en todo, principalmente en este continente, pero en cada momento se está haciendo. Entonces ahorita nosotros vamos a cambiar a calpules, a los huancascos calpules de muralismo, porque son como residencias artísticas las que se van a hacer con 10 compañeros por mes, y que vengan a desarrollar murales, escultura, capacitaciones, y así vamos, porque nosotros los huancacos lo estábamos haciendo ya con 50 compañeros, pero para evitar tanta aglomeración vamos a hacerlo con 10, y para hacerlo más permanente, también para mantener esa línea de trabajo dinámica. Entonces, así es que estamos ahorita planteando todo esto. Mira, creo que sin ahondar mucho, yo vi la película de La Segunda Conquista, y la primera conquista es donde nos brutalizan y nos dominan. La segunda conquista es cuando aceptamos ideas ajenas como propias, cuando nos imponen una religión o una conducta que ya no es la nuestra, y estamos completamente ya dominados, tanto física como mentalmente. Y es en parte lo que tú estás mencionando en relación a rescatar lo nuestro, ¿no? A tratar de buscar o reencontrarnos con nuestra entidad, que es parte de lo que desafortunadamente a nivel continental nos han llevado a ese punto, ¿no? No que no traiga sus beneficios, pero ya no es lo propio, ya no es lo nuestro, ya es algo impuesto, ya es una dominación que donde han sujetado nuestra mente. Totalmente. Y Antonio, no solamente en nuestro continente, si cuando andas en Europa ya encontrás que hay gente más bien que está agarrando conciencia y que se están dando cuenta que el pueblo gringo, los pueblos diversos gringos, donde están los gringos, los pueblos de Europa también fueron en su momento colonizados para que salieran a colonizar. Es un proceso, una estructura. Y allá, por ejemplo, en Inglaterra encontré eso, que no tenían vínculo con la tierra. Porque cuando yo le pregunté al compañero, discúlpame, ¿quiénes son tus vecinos? Le digo, no sé, no nos importa, me dice, aquí cada quien vive en su vida. O sea, el primer punto, el individualismo. Puchica, pero allá en nuestros pueblos sabemos quién es el vecino hasta para insultarlo. Le voy a estar por cual que uno pelea, pero sabe quién vive a la par. Y la tierra donde construiste es tuya, le digo, pues todas las casas se parecen. No, me dice, la tierra es del Banco de la Reina. La alquilamos, hacen un contrato por 20 años y construyen su casa en el terreno del Banco de la Reina. Y después de esos 20 años, ellos fallecen, los hijos hacen otro contrato. O sea, en estos pueblos donde surge la colonización, donde nace el capitalismo y la colonización, todo esto, estos pueblos están espiritualmente mucho más atrasados y no tienen vínculo con la tierra. Entonces, para mí me quitaron una venda, porque sabes que de repente nos han dicho que ellos están más desarrollados. No están desarrollados. O sea, es toda esa destrucción que están haciendo del planeta.
Y por eso es que repito que es necesario también trabajar ahí en Estados Unidos, trabajar en Europa, porque saber los niveles de violencia son peores nada más que maquillados, ¿verdad? Ya están bien más institucionalizados la violencia en estos países. En la nuestra se muestra, pero allá, por ejemplo, con esto que está sucediendo, estaba viendo ayer un video, entrevista no recuerdo el nombre de este policía de Palm Beach que denunció la policía de ahí, de los actos de corrupción, de todo lo que existe dentro de esa estructura policial en Estados Unidos, y que tuvo que irse de exiliado para Rusia, y desde allá él sigue denunciando y dice que no se arrepiente y le da gracias al pueblo ruso por haberlo acogido, pero él sabe que es su deber denunciar toda esa cochinada que hay en toda esa estructura, por ejemplo, de Estados Unidos. Ya sabemos nosotros que ya no nos van a engañar, ya no es un modelo, quisieron meterlo como un modelo, y es el modelo de los corruptos, pero ya no es un sueño americano, es una pesadilla mundial la que ha provocado y provoca pues toda esta estructura. Ya miramos que no fue como nos muestran las películas de Hollywood, que la mafia fue derrotada. Mentira, la mafia fue más bien la que ganó y la que está controlando, dominando y gobernando estos países. Algo que te escuché hace rato, me quisiera ahondarlo un poco, o al menos escuchar tu opinión en cómo lo voy a tratar de plantear. En 1968, cuando la situación de Tlatelolco, surgió una serie de actividad en México alrededor de esa masacre que efectuó el gobierno contra los estudiantes. Y de ahí salió una persona, un crítico social, que usaba la comicidad como arma, para tratar de hacer crítica al poder. Se llamaba el Llanero Solidario. Sí, lo conocí. Tuve oportunidad de conocerlo aquí en Honduras cuando vino a un evento con Isidro España de Teatro Camino Real, y tuve oportunidad de compartir con él cuando estuve allá en México, y sí, pues lo conocí, una persona pues muy intensa espiritualmente, un compañero, un colega. Y vimos pues en todos su vida cómo anduvo pues concientizando por diferentes espacios y todo esto. Sí, él murió hace poco. Yo tanto aquí en Los Ángeles fue donde lo conocí, como cuando estuve con los abogados documentando atrocidades del National Lawyers Guild, documentando atrocidades del gobierno contra las poblaciones y comunidades. Y aquí cuando estuvo en Los Ángeles, algo que me llamó la atención, lo que tú estabas diciendo, que tuviste que emigrar por la presión y las cosas que estaban sucediendo ahí en Cantarranas. Él en una ocasión me dice, mira, dice, nosotros en ocasiones vamos a una fábrica, trabajamos, creamos un grupo, logramos algún tipo de logros y luego nos corren y creemos que es una desgracia, dice, que se nos cayó el trabajo, dice. Y sin embargo, ese es el mayor error que tanto el opresor como nosotros cometemos al no evaluar lo que nos han hecho. Porque con todos estos años de trabajo ya se creó conciencia y ese grupo lo destrozan, lo mandan a que vaya a buscar vida en otro lado, y lo que va a hacer es concientizar a otro, y en vez de uno, ahora tienen el problema de 4 o 5 que están levantando la conciencia ajena. No sé cómo estuvo no sé cómo estuvo la situación de la represión que sufrieron ustedes ahí en Cantarranas. Pero ahora, al forzarte a emigrar, lo que trataban de evitar en un lado va a renacer en otro, y tal vez renazca en las conciencias en las que se plantó algo en otros lados. ¿Estarías de acuerdo con eso? ¿Qué opinas de eso? Totalmente, o sea, porque por eso te decía de los ciclos, que uno debe aprender a leer los ciclos, cuando comienzan, cuando finalizan en determinados espacios, y cómo sigue, pues la compañera Berta Cáceres estuvo muy consciente de eso, totalmente, pues, y por eso hasta el final y hasta el principio siguió con esa misma filosofía, luchando con esa misma conciencia de saber, pues, de dejar las semillas.
Y en Cantarranas, por ejemplo, el problema que hay aquí es cómo cambia la actitud del alcalde con respecto a todo esto y cómo buscan sacarnos a nosotros de este trabajo. Y al final cómo más bien terminamos sacándolo a él y como te digo, no, el trabajo allá continúa, no se abandonó y la cuestión es que yo voy a estar yendo a visitarlos, pues así por tal vez una vez por mes o cada 2 meses estaría yendo para seguir generando, pero ahorita, por ejemplo, se están desarrollando, a pesar de la pandemia, ya se llevan como 3 murales más, pero es un proceso, como te digo, de los muralibros con Edilberto Borjas. Y esto es, cuando conocí pues al compañero, me invitó esa vez ahí a la plaza de Tlatelolco, que por ahí tenía una sala de teatro, no recuerdo el nombre, que era ahí cerca en la misma plaza. Entonces estuvimos platicando sobre todo esto. También quedamos de hacer un mural que lamentablemente no lo pudimos concretizar sobre la masacre de Tlatelolco ahí en esa plaza. Él iba a conseguir por las paredes todo esto. En eso yo me vine para Honduras y no le seguimos dando continuidad a ese trabajo. Pero como te digo, pues la vida nos lleva a diferentes espacios donde debemos de estar. Algunas veces uno planifica las cosas y la vida lo lleva para otro lado, entonces inmediatamente uno debe asumir, ¿verdad? El espacio donde esté, debe saber qué es lo que debe de hacer, trabajar y estar preparados para todo esto. Entonces, creo mucho en eso, pues, como te digo, que aquí no solamente se ha trabajado en Cantarranas, es el trabajo más conocido. Hemos trabajado en diferentes zonas, hay un montón de lugares donde hemos realizado murales, pero el lugar donde sí logramos hacer un proceso más puntual fue ahí en Cantarranas hasta ahora. Y decir de repente que hay como 50 murales en la Ceiba, en las diferentes comunidades de Carífonas también, que queremos seguir, continuar también por aquellos lados, decir que de repente pues los compañeros, que las organizaciones que trabajan con los tulupanes, de compañeros que están siendo asesinados, secuestrados también, si nos invitan pues allá vamos a ir también a desarrollar estos procesos muralistas para visibilizar la represión, pero también la lucha constante que están teniendo los compañeros. Entonces el trabajo es bastante grande, bastante amplio y bueno, la vida es corta y así que cada segundo debemos de tratar de ir creando esas condiciones para desarrollar estas luchas, estas propuestas. En febrero pues teníamos que ir a Bolivia, pero en marzo empezó lo de la pandemia, en mayo íbamos a ir otra vez a Europa, lo pasamos para febrero, pero eso mismo necesitamos seguir creando conciencia porque tanto como te decía en Europa como en Estados Unidos es donde están los principales consumidores en forma irracional de lo que es esa materia prima que sale de nuestros países, son los principales consumidores de las gotas de sudor y de sangre de nuestros pueblos. Por medio de la explotación laboral que se realiza en todos estos países. Entonces debemos de crear conciencia desde ahí también, o sea, no solo trabajar aquí en nuestra zona, sino ir a la zona de ellos, a la zona de confort que ellos tienen, a revolverlos un poco, a crear esa conciencia. Y como tú decías ya, por ejemplo, cuando yo fui niño, de repente alguien llegó, trató de hacer algún proceso, no funcionó, se fue, pero tal vez me pegó a mí. Y eso es lo mismo que sucede, que tal vez los procesos no se finalicen en determinada zona, pero tal vez logremos tocar 1, 2 o 3 almas, ¿verdad? Formarles esa conciencia y así va creciendo esta lucha, porque antes, recuerdo yo que principalmente antes del internet sí habían formas de comunicación como los encuentros mesoamericanos que se daban aquí en estas zonas, donde se había hilvanado algo de comunicación, pero con esto del internet venimos como también un poco ya a romper, porque este es un arma de alienación, de enajenación, pero también puede ser como ya lo dijo y lo escribió al final también Marx, que las herramientas del capitalismo sirvan para la liberación. Entonces, lo mismo, pues estas redes, saberlas utilizar para la concientización y liberación de nuestros pueblos. Estamos, como dijo la compañera Berta Cáceres, humanidad no hay tiempo. Y por lo tanto, pues necesitamos seguir intensificando nuestro trabajo, hasta donde sea necesario para despertar conciencias
que esas conciencias logren despertar comunidades. O sea, el trabajo no está finalizado y como te digo, el trabajo, por ejemplo, en Cantarranda va a continuar. Y lo mismo acá, pues, pero sí sentimos nosotros que ya es tiempo de estar en otras comunidades desarrollando este tipo de procesos. Creo que a mí siempre se me ha hecho una salida sencilla y cómoda culpar al capitalismo de todo lo que nos pasa, sin ver la complicidad que tanto nosotros como los opresores locales, los manipuladores sociales, ayudan a que seamos robados, a que seamos reprimidos. Y esa complicidad o esa temor o el que calla otorga, no hablar a tiempo para tratar de evitar que las cosas lleguen a los extremos, como que también nos hace culpables a nosotros por no querer ver a veces la realidad que poco a poco nos están imponiendo hasta que nos avasalla, hasta que nos destroza. ¿Hasta dónde crees que la persona en estado de sujeción tiene también es culpable también de vivir en el yugo? Sí, bueno, como cada quien tiene ese libre albedrío, esa libre decisión, pero también debemos de saber, como he conocido, el capitalismo, cuando lo menciono también, y lo mencionan muchos compañeros y compañeras, el patriarcado y este montón de sistemas de imposición, los señalamos como esos culpables porque estamos luchando en contra de esas reacciones que se han creado en este sistema, y ver pues que este sistema al final, como decimos, se está provocando su propia destrucción dialéctica. Es difícil, que he conocido jóvenes en los basureros, en las calles, cuando he trabajado, jóvenes de maras y pandillas, que puedan tener ese libre albedrío, cuando las condiciones en las cuales se fueron creando, en las cuales se fueron deformando, han sido esas condiciones que ha puesto como sistema el sistema capitalista patriarcal. Darnos cuenta, por ejemplo, algunos de nosotros, por medio de libros, de películas, de canciones, de murales, de propuestas artísticas, darnos cuenta de que es necesario que nosotros estremezcamos ese vendaje que tiene en sus sentidos cada ser humano, y también explicarnos cómo vamos a poder nosotros cambiar en un mes, en un año, en una semana, en unos días, la mentalidad y el sentir de personas que han estado siendo alienadas durante décadas desde su nacimiento, desde que son niños en nuestros hogares, por ejemplo, con esa formación patriarcal que tenemos en la mayor parte de nuestros hogares, las películas, las canciones, o sea, es un borbandeo sistemático para no permitir que la gente despierte. Entonces, es un condicionamiento generacional, ¿no crees? Viene sí, desde nuestros abuelos. sí, pero también puedes ver que no solo es de esa forma como funciona el capitalismo, con sus grupos paramilitares también, que cuando despertás, cómo buscan pues aniquilarte, cómo buscan también en cierta, no solamente la exclusión, no solamente pues la alienación y enajenación, sino también cómo eliminarte, cómo encarcelarte, cómo sacarte de tu tierra. Es todo un proceso sistemático, y yo siento pues que aquí, principalmente en las montañas, donde hay menos estructura, ahí es donde buscan pues todos estos aparatos represivos, como sucedió también con los 45 compañeros de Ayotzinapa. Sí, como sucede con Berta Cáceres, como sucede con estos compañeros garífonas, como sucede en Estados Unidos cuando estaban construyendo este oleoducto, como sucede también con muchos compañeros afrohispanos en Estados Unidos, que están siendo violentados, atacados, reprimidos, excluidos. O sea, el sistema no funciona solamente con el dulce, no solo funciona con el espejo, funciona con el fusil, con la lanza, como siempre lo ha hecho desde que llegaron aquí. Nuestros pueblos todavía no están avasallados, o sea, pretenden mostrar eso,
pero nuestros pueblos están luchando por esos ríos y realmente pues por eso es que debemos de continuar en esta lucha de concientización nosotros, porque necesitamos despertar y también nosotros necesitamos seguir despertando porque no podemos creernos como vernos pues como algo ya totalmente pleno, sino pues la vida nos va a ir educando y nos va enseñando porque yo, bueno, tengo 53 años y creo que en estos 53 años ese proceso de alienación ha sido constante y tenemos algunos elementos todavía dentro de nuestras vidas y debemos de tener conciencia de cuáles son, identificarlos y luchar en contra de ese interior que tenemos y seguir pues aprendiendo también nosotros, porque cuando llegamos a estas comunidades no llegamos, ya nosotros llegamos a enseñar la técnica, pero las comunidades nos enseñan el contenido, nos enseña lo espiritual, entonces por eso es el Huancasco, porque llegamos a enseñar y llegamos a aprender. ¿Estarías de acuerdo, Javier, en que el proceso de la conciencia es un proceso lento y eterno? Nunca vamos a llegar ahí. La verdad, pues que como miras, estaba viendo un documental de Carl Sagan de cuando la sonda Vikingo, creo que fue, precisamente ayer lo estaba viendo, cuando ya iba saliendo el sistema solar, dice que él le pidió a la NASA que voltearan las cámaras hacia la Tierra, lo hicieron y se miró un puntito entre tanta vastedad. Y creer, pues eso me hizo también pensar en eso, habló sobre eso, los diferentes genocidas de la humanidad, de este sistema capitalista que no es universal, que es algo pues realmente insignificante en la vastedad del universo, pero también muy significativo en el universo interior de cada uno de nosotros como individuos, como dentro de una colectividad. Entonces, en ese sentido, la lucha o nuestra vida, pues, es lo mismo, es totalmente insignificante, pero también determinante en cuanto a esa suma de luchas. O sea, durante siglos ha estado en estas luchas por la conciencia y se va a continuar, se va a seguir y tal vez, como dicen, no solo en este mundo, sino pues hay otras energías la universa, diversa, tan amplia, tan inentendible, pero sí también al mismo tiempo tiene ciertos ciclos, ciertas cuestiones que se están desarrollando. Y lo mismo, pues, o sea, yo siento esto, no miro esto como algo eterno, como algo que siempre va a estar sucediendo, sino pues ya nos dice la naturaleza y esa universa diversa vasta, en la cual pues la Tierra es mucho menos que un grano de arena, nos está diciendo a través de una plantita, del crecimiento de algún animalito, de cuáles son esos procesos dialécticos y qué significa la plenitud y qué significan todos estos ciclos. O sea, es nuestra conciencia y nuestra contribución también la que debemos de seguir en todo esto. Sin ánimo de cansancio, sino pues con todo el ánimo de la conciencia, de seguirla buscando, seguir luchando. Y bueno, en eso estamos, pues. O sea, es corto el tiempo y es poco lo que hemos hecho. Hubo una entrevista que no se logró a pesar de que la acordamos con Susana Prieto de Terrazas. No sé si te sea familiar el nombre. Ella tiene más de 30 años tratando de organizar a los trabajadores en el norte de México, principalmente los de la maquila. Como tú decías, hay veces que se tira la semilla y pues no es fértil. Trabajó por muchos años en Juárez y no logró gran cosa. Y en Tamaulipas logró simbrar al sistema, tanto nacional como el internacional, al organizar a los trabajadores de la maquila. Y en una plática que tuve con ella en la entrevista, que no se logró por la situación de que le encarcelaron y ahorita está tratando de buscar apoyo para que le quiten unos cargos totalmente irracionales que le pusieron. Ella me dijo, mira, dice, desafortunadamente el obrero, el trabajador, no espera responsabilidades, espera un milagro. Dice, quiere que las cosas sucedan sin gran esfuerzo y ya. Y no es posible. ¿Tú crees lo mismo? Es que ese es el ser alienado, el molde que constantemente está interesado este sistema en crear. No somos burbujas, pero nos meten en burbujas, porque
de eso se trata, pues, el trabajo de la alienación, de tratar de crear seres también conformistas. El borbandeo, como te digo, desde Walt Disney, esos pichinguitos, esos muñequitos que le llamamos, comienzan a crear esa actitud en nosotros conformista, comienzan a crear también ese rompimiento que es en la familia, que es en la comunidad, por medio de Walt Disney, por medio de Blancanieves, por medio del Pato Donald, por medio de Mickey. O sea, es un terrorismo con ternura, pero terrorismo al final, porque está destruyendo nuestra formación integral. Entonces, por eso en las ciudades, en las grandes ciudades donde se da más esto, en las grandes urbes, donde también están los obreros, es crearles eso, pues, del premio, de ver quién es mejor, de meterlo al sistema, y un sistema educativo, el sistema académico, el sistema científico, que obedecen no a la verdad, a la búsqueda de la verdad, a la búsqueda de la mejora, de la integralidad, sino que obedecen más que todo a sus fines mercantilistas. O sea, entonces es ahí donde miramos, pues, de que, como te decía ya a ratos, algunas veces entramos a terrenos fértiles, pero algo quedó por ahí, y algunas veces encontramos otros espacios que es, pues, tierra rica para producir, pero no siempre vamos a estar escogiendo la tierra rica para producir. Algunas veces tenemos que dedicarle tiempo a esa tierra árida para ir creando las condiciones futuras para que haya algo que cambie ahí. Entonces, aquí tuvimos una década que se decía después de los 80 de los desaparecidos. En la década de los 90 se decía la década perdida, donde no hubo nada. Sí, había movimiento, y siempre lo va a haber. Entonces, por eso es que debemos de seguir trabajando con esa convicción de cumplir y asumir lo que nos corresponde a cada quien. Y como me decían los compañeros, después del golpe de Estado y cuando comenzamos las movilizaciones, algunos me decían: Javier, hoy sí, me decía, vamos a salir de esto. No, compa, le digo yo, tenga conciencia que esto va a durar 20, 30, 40 años. Tal vez no logremos ver el triunfo de un proceso revolucionario, pero eso debe de crearnos conciencia, les decía, para seguir trabajando y contribuir y asumir lo que nos corresponde a cada uno de nosotros para ir creando esas condiciones. O sea, no es una varita mágica. En ese sentido en el que tú dices ahorita en tus frases últimas, la gente espera que alguien venga y resuelva las cosas sin tomar la responsabilidad que le corresponde. Y esa responsabilidad va a ser difícil de agarrar porque no alcanza, como tú decías hace rato, a ver otra realidad más que la que están acostumbradas a su existencia, a trabajar, tratar de subsistir, y no tienes tiempo de cuestionar ni ver el porqué de tu condición. Y se hace difícil que la gente empiece a tener una mente que lo obligue a ver la realidad y a trabajar para cambiarla. Y tal vez en ese sentido Susana Prieto decía eso, ¿no? Que la gente espera un milagro sin tomar la responsabilidad que le corresponde. Nos quedan, si acaso, unos 4 minutos. No sé qué pienses de esto que ahorita planteé. Sí, no, o sea, es que eso te lo meten desde todo tipo de espacios, principalmente desde el religioso. La religión ahí cumple su función en crearte el mesianismo, el creer que va a aparecer un Mesías y nos va a hacer cambiar todo esto. Entonces la gente asume, simplemente es la espera, el conformismo de que alguien venga a cambiar lo que a nosotros nos toca cambiar. Nos decían que Zacoatl salió por la península de Yucatán, se fue por el mar hasta convertirse en estrella y que prometió volver. Entonces ahí el discurso que nos están tirando es el individualismo, el esperar un Mesías, pero el discurso que realmente nos están tirando nuestros pueblos ancestrales es que Quetzalcóatl somos todos nosotros, es nuestra alma, es nuestra actitud, es el colectivo, es la comunidad, es el individuo diverso en una comunidad, en una colectividad luchando. Entonces, ese es el discurso que debemos de seguir luchando nosotros para tratar de que la gente asuma una actitud. Muchos compañeros me dijeron: yo ya estoy cansado de eso, ya no quiero luchar, deja de luchar vos también, dedicarte a mejorar tu vida, olvídate de todos estos cabrones que no valen la pena. O sea, entonces ahí mismo yo estaría entrando en lo que nosotros criticamos, en ese conformismo.
Entonces, ante todo, pues es seguir siempre con convicción, tener esa convicción profunda de que debemos de seguir luchando en contra de ese conformismo y del mesianismo, hacerle entender a la gente. Por eso hacemos los huancacos muralistas colectivos y comunitarios, por eso estamos rompiendo con ese artista individualista que busca fama. No nos interesa eso, nos interesa el artista integrado a la comunidad. Mira, tengo yo bien pocas oportunidades generalmente por lo social y las cosas que están pasando, las voces de las víctimas es lo que tratamos de que en algún lado sean escuchados, y raras veces tengo la oportunidad, como esta vez. La otra vez hablamos un poco más de lo social cuando platicaste con nosotros, de ver el valor del arte en el desarrollo de la conciencia. Y ojalá y tenga oportunidad de hablar con escritores, con escultores, con dramaturgos, con gente que en alguna forma mueva la conciencia a través del arte. Y yo te agradezco en muchísimo que me hayas permitido platicar contigo. Nos queda si acaso un minuto. ¿Qué dirías tú ahorita? En forma muy corta. Sí, realmente que lo que decías, por ejemplo, algunas veces hay compañeros también artistas que están más en el individualismo y luchan en contra de lo que estamos haciendo también, se les activa el automático. Entonces, en ese sentido, nosotros es seguir en la lucha, agradecer mucho, pues, que la vida, la Universidad Diversa te ha dado la oportunidad de crear este espacio donde podamos dialogar, donde podamos comunicarnos, hilvanar ideas. Y también, pues, gracias, porque aquí no solamente se trata de que uno está proponiendo, sino también de escuchando y reflexionando al mismo tiempo. Agradecer mucho, pues, este espacio, y seguir en la lucha, seguir en esta lucha de conciencia, porque creemos mucho en todo esto. Agradecerte mucho, Antonio, y agradecerle a Miguel también la creación de este espacio, y a todos los compañeros y compañeras que estamos luchando. Saludos y seguimos aquí en lucha. Como decías tú, esto me cayó de casualidad. Yo no sé si lo estoy haciendo bien o mal, pero lo estoy haciendo. Y pues gracias. Esta fue la historia de las palabras. Javier Espinal nos acompañó, y de nuevo en la historia de las palabras creemos que al entender por qué pensamos como pensamos, tal vez al comprender eso podamos cambiar nuestras circunstancias. Muchísimas gracias, Javier. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Gracias. Adiós. Saludos.